Ollantaytambo es un gigantesco complejo ubicado en el Valle Sagrado de los Incas al noroeste de la ciudad de Cusco y posee una de las mamposterías poligonales megalíticas más precisas del mundo. Una de las estructuras más famosas de Ollantaytambo es el Templo del Sol. Allí podemos encontrar una notable mampostería que incluye grandes losas de granito rosa, intrincadamente talladas y alineadas con precisión. Los bloques de piedra pesan entre 50 y 70 toneladas y están encajados con tanta precisión que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre ellos. Esta precisión, junto con la escala y el transporte de los bloques de piedra, indica un nivel muy avanzado de sofisticación tecnológica y de ingeniería que aún no estaba disponible para los incas. Una de las piedras tiene un patrón notablemente preciso, que se asemeja a una pirámide escalonada. En realidad se trata de una cruz chacana, un antiguo símbolo andino que se puede ver en varios sitios megalíticos de toda América del Sur. La representación chacana más antigua fue encontrada en Bolivia en el sitio arqueológico de Tiwanaku. Y si miras más de cerca la superficie de los otros bloques en el Templo del Sol, puedes notar que, aunque son excepcionalmente suaves, tienen marca de pala en su superficie. Esto llevó a muchos a creer que los creadores de estas estructuras tenían algún tipo de tecnología perdida que les permitía ablandar el duro granito rosa y manipularlo con facilidad. Podemos ver lo mismo en otros lugares del mundo, incluido Stonehenge y la cantera de Asuán en Egipto. En un dibujo de los 6 monolitos realizados en 1843 por el pintor alemán Johann Moritz Rugendas, podemos ver que en la parte superior de las estructuras solía haber más piedras que ahora faltan. Y quién sabe cómo era la estructura completa hace decenas de miles de años, cuando se creó inicialmente. Entre los 6 enormes monolitos hay piedras más pequeñas encajadas de forma intrincada. Estas piedras varían en tamaño y forma, pero están cortadas con precisión para entrelazarse firmemente con los monolitos, creando una pared sin costuras que es indestructible incluso ante los numerosos terremotos que son comunes en esta área. También podemos ver varias protuberancias en las piedras, una característica que también se observa en todo el mundo, desde China y Japón hasta Egipto, casi como si todos estos sitios hubieran sido construidos por los mismos constructores. Y así como observamos los herrajes precisos y sin espacios, si vamos detrás de la estructura, podemos ver un trabajo de piedra inferior que parece casi primitivo en comparación con el muro principal. Muchos investigadores creen que el trabajo en piedra inferior es obra real de la civilización inca, que encontró este sitio prehistórico y construyó sobre él. Si observamos toda la estructura desde arriba, podemos ver claramente que en el pasado lejano se trataba de una especie de edificio gigantesco que cumplía un propósito importante. Los incas intentaron reparar todo lo que pudieron de la antigua construcción, pero sus métodos simplemente no eran tan avanzados. Es por esto que podemos ver muchos bloques de piedra gigantescos esparcidos por el sitio, como si el complejo hubiera sido demolido por algún evento cataclísmico que destruyó y dispersó la mayoría de las estructuras. Algunos de los bloques están incluso medio enterrados. Los incas nunca lograron mover estos bloques, que habían permanecido allí durante miles de años. Algunos de estos bloques de granito de varias toneladas tienen protuberancias gigantescas y entre ellas podemos ver más trabajos de reparación incas. Muchos de los bloques son perfectamente rectangulares, con bordes rectos de 90 grados y superficies lisas. Otro sitio clave del complejo es la Puerta de los Dioses. Esta sección también es anterior a los incas por miles de años. Una vez más, vemos muchos bloques de granito macizos y perfectamente lisos con protuberancias. Las piedras utilizadas están cortadas y encajadas por expertos. En la parte superior de la puerta podemos observar las reparaciones incas inferiores realizadas con pequeñas piedras toscas y argamasa de arcilla, que nada tienen que ver con la precisión de los antiguos megalitos. La puerta continúa hacia un lado de la pared, lo cual es realmente sorprendente y encaja como un rompecabezas. Hay numerosas cavidades perfectamente paralelas en la pared, todas exactamente del mismo tamaño y dimensión.
En algunas partes del muro poligonal donde faltan bloques, vemos una vez más toscas reparaciones incas. La precisión con la que se cortan y ensamblan estos bloques sugiere el uso de tecnología y métodos sofisticados que no estaban disponibles para los incas ni siquiera en su apogeo. ¿Significa esto que los antiguos tenían conocimientos avanzados, potencialmente incluso algún tipo de maquinaria? Muchos investigadores especulan que los constructores megalíticos prehistóricos poseían la capacidad de calentar y fundir piedra, lo que les permitía moldearla en las formas precisas necesarias, lo que daba como resultado un ajuste perfecto de los bloques. Basta con echar un vistazo a este accesorio y la precisión que muestra. En el pasado, lo más probable es que al otro lado existiera un segundo muro, como lo demuestran las piezas fundacionales y el entrelazado tridimensional de las piedras. Podemos ver decenas de bloques de piedra esparcidos por el suelo y muchos más enterrados. En algunos de los bloques se ven cortes trapezoidales inusuales, probablemente diseñados para asegurar los bloques entre sí mediante un tipo de cierre. Esta es otra característica megalítica antigua que se puede ver en todo el mundo. Si miras más de cerca el corte, puedes ver marcas claras de los agujeros perforados. ¿Qué tipo de tecnología de perforación podría dejar tales marcas en el granito rosa? En otra piedra vemos un corte de sierra increíblemente preciso que la atraviesa. Parece que algo cortó la piedra, creando una superficie perfectamente plana y luego deteniéndose. El grosor parece muy estrecho. Para cortar granito de una manera tan precisa se necesitaría un material más duro que el granito, como el diamante, e incluso así, un corte tan estrecho parece imposible. Los incas solo tenían cinceles de bronce y martillos de piedra. Entonces, ¿quién logró crear este corte preciso similar al láser en esta piedra? Observando desde arriba, podemos ver este granito gigante medio enterrado que tiene numerosas marcas de máquinas. Aunque la piedra está muy erosionada, las marcas limpias que quedan en ella se pueden ver con facilidad. Se desconoce qué tipo de herramienta o máquina dejó estas huellas en el granito ni cuál es su finalidad. En la cima de la roca hay tallas adicionales que lucen perfectamente rectangulares y cuadradas con ángulos precisos de 90 grados. Teniendo en cuenta que una parte tan grande de esta roca está bajo tierra, imagínate cuántas pistas más podrían estar enterradas bajo tierra. A la entrada de Ollantaytambo se exhiben numerosos bloques de piedra. Todos ellos están claramente modificados artificialmente, mostrando cortes y formas precisos, mientras que otros parecen haber sido derretidos y deformados de alguna manera. Mira los ángulos precisos de este bloque de granito gigante. ¿Quién sabe dónde estaba su ubicación original y a qué tipo de construcción se adaptó alguna vez? Y mira este bloque rectangular que tiene numerosas marcas de pala, casi como si de alguna manera lo hubieran suavizado y remodelado. ¿Qué tipo de tecnología puede modificar la piedra de esa manera? Echa un vistazo a esta increíble fuente trapezoidal y las precisas tallas que exhibe. Las tallas están en 3 niveles y cada nivel tiene ángulos perfectos de 90 grados y superficies lisas. Estos cortes se parecen mucho a lo que hemos visto en sitios como Pumapunku en Bolivia. En los 2 lados inferiores de la fuente se encuentran restos de los 2 pomos que ahora están rotos. Muchos notaron que la superficie del granito utilizado para la creación de las fuentes presenta propiedades piezoeléctricas y pasando rápidamente el dedo por el borde se puede influir en el flujo del agua. Son muchas las manifestaciones de visitantes que logran incluso detener por completo el flujo del agua usando solo este método. Uno de los mejores ejemplos de tecnología antigua avanzada se puede ver en las paredes de roca de Ollantaytambo. Si examinamos la roca andesita existente en el sitio, podemos ver que fue cortada y alterada en numerosos lugares. Aquí vemos que se han extraído grandes partes de la roca, dejando una superficie notablemente lisa y protuberancias extrañamente grandes como las que se encuentran en las piedras de granito. El material fue eliminado con tal precisión que apenas encontramos rayones.
Teniendo en cuenta que la roca está hecha de andesita, un material extremadamente fuerte y duro, el trabajo que vemos es increíble. Se pueden ver protuberancias adicionales en secciones más altas de la roca, también acompañadas de cortes suaves y precisos. Junto a estos pomos también hay cavidades talladas en la pared. Y fíjate en estas extrañas marcas dejadas en la piedra. ¿Qué tipo de tecnología podría dejar tales huellas? También se pueden encontrar marcas de canales similares en otras secciones del sitio. A lo lejos podemos ver 3 nichos, que algunos creen que son restos de una especie de escalera mecánica gigante. En el extremo occidental de Ollantaytambo encontramos que los antiguos constructores colocaron piedras en el lecho de roca con asombrosa precisión y crearon huecos de función desconocida. En este lugar en particular podemos ver que los antiguos dejaron este patrón entrecruzado extraño pero extremadamente preciso. Estos patrones, según muchos, parecen haber sido dejados atrás por algún tipo de maquinaria después de que se quitaron las losas. La rejilla es perfectamente simétrica y los canales son uniformes y miden apenas milímetros. Y aquí vemos otro patrón interesante. ¿Qué tipo de tecnología podría haber dejado atrás esos patrones hace miles de años? Algunos incluso se han aventurado y han dicho que estos fascinantes patrones entrecruzados son, de hecho, marcas que podrían haber sido creadas por algún tipo de aparato similar a un láser o una máquina de sierra, lo que apunta a la posibilidad de que los constructores prehistóricos tuvieran en su poder objetos perdidos hace mucho tiempo. Tecnología que les permitió extraer con facilidad enormes bloques de andesita y granito. Si examinamos el llamado Muro de la Roca Viva, podemos ver enormes secciones rectangulares de piedra extraídas de la montaña con tal precisión que no podemos encontrar ningún rasguño en la superficie. Lo que es aún más extraño es que las esquinas no son afiladas como cabría esperar si se pica la roca, sino que en realidad son lisas, lo que hace aún más difícil explicar cómo se hizo esto. La suavidad de la andesita hace creer a muchos que se utilizó algún tipo de proceso de vitrificación. Según la versión oficial, las montañas se utilizaban como canteras, pero de ello surgen varias preguntas intrigantes. En primer lugar, las marcas de corte son perfectamente cuadradas, lo cual resulta sorprendente. Uno podría esperar que la piedra fuera arrancada de la pared de la roca primero y luego escuadrada como lo harían los canteros modernos, lo cual no es el caso aquí. Y en muchas partes de la roca vemos protuberancias, lo que sugiere que esto era algo más que una cantera. En segundo lugar, las superficies de los cortes son lisas como el vidrio, no rugosas como cabría esperar de las superficies aserradas o cinceladas. Otra cuestión se refiere a la altura a la que se cortaron estas piedras. ¿Por qué se cortaron las rocas en lugares que a veces se encuentran a 130 pies o 40 metros sobre el fondo del valle? ¿Cómo fueron derribados? Aunque hay algunas escaleras excavadas en la pared rocosa que permiten a la gente caminar hasta el sitio de la cantera, no hay señales de rampas o vías de deslizamiento que pudieran haber sido utilizadas para transportar los megalitos. Si las piedras simplemente hubieran caído al fondo del valle, se habrían hecho añicos. Por último, ¿cómo se transportaban estas piedras de un lado al otro del valle? El sitio de la cantera está a kilómetros de lugares como el Templo del Sol. No hay evidencia de que existieran caminos en el valle que pudieran haber sido utilizados para transportar cargas tan masivas. Además, en muchas partes de la roca vemos canales lisos que probablemente tenían agua corriente en la antigüedad. Con todo lo que te hemos mostrado hasta ahora, ¿realmente crees que todos estos rastros de tecnología avanzada, las megaestructuras precisas y todo lo demás en el sitio son obra de una civilización primitiva que usaba martillos de piedra y cinceles de bronce? ¿O es posible que Ollantaytambo, junto con otros sitios antiguos de todo el mundo, contenga evidencia de una civilización mucho más avanzada que existió mucho antes que los incas? Las precisas estructuras megalíticas, las avanzadas técnicas de corte de piedra y el misterioso transporte de enormes bloques sugieren un conocimiento y una tecnología mucho más allá de lo que se sabe que poseía la civilización inca.
La presencia de superficies lisas y vítreas y cortes perfectos en materiales pétreos duros como el granito, con los que es increíblemente difícil trabajar, incluso con herramientas modernas, plantea importantes dudas sobre los métodos utilizados por los antiguos constructores. Además, los desafíos geográficos que implica transportar estas enormes piedras desde las canteras en lo alto de las montañas, a través de ríos y hasta los sitios de construcción, sin señales visibles de caminos o rampas, complican aún más nuestra comprensión. ¿Cómo podría una civilización que carecía de maquinaria avanzada lograr tales hazañas? Las diversas reparaciones y modificaciones realizadas por los incas, que parecen primitivas en comparación con las construcciones originales, indican que heredaron y reutilizaron estos sitios en lugar de crearlos desde cero. A pesar de eso, la narrativa histórica oficial de Ollantaytambo atribuye su construcción principalmente a la civilización inca, específicamente durante el reinado del emperador Pachacuti en el siglo XV después de Cristo. Se cree que el sitio sirvió como fortaleza, protegiendo el valle sagrado de los invasores, y como centro agrícola, utilizando sus campos en terrazas para producir alimentos para el imperio inca. Cuando llamamos primitivas a las obras de la civilización inca, lo que queremos decir es que son primitivas en comparación con los constructores megalíticos avanzados de la antigüedad. Debemos recordar que, para su época, los incas eran increíblemente sofisticados. La civilización inca, que prosperó desde principios del siglo XV hasta la conquista española en el siglo XVI, demostró logros notables en arquitectura, agricultura e ingeniería. Uno de los aspectos más impresionantes del ingenio inca son las terrazas agrícolas que construyeron en Ollantaytambo. Estas terrazas, conocidas como andén, se construyeron creando plataformas planas en las empinadas laderas de las montañas andinas, creando tierras cultivables donde antes no existían. Las terrazas se construyeron con muros de contención hechos de pequeñas piedras en bruto cuidadosamente colocadas y mortero de arcilla que proporcionaban estabilidad y evitaban deslizamientos de la tierra. Cada terraza tenía un complejo sistema de riego que incluía canales y acueductos para dirigir el agua de los arroyos de la montaña a los cultivos. Los incas diseñaron ingeniosamente estos sistemas para garantizar que el agua fluyera uniformemente a través de todas las terrazas, evitando el anegamiento y las condiciones de sequía. Esta cuidadosa gestión del agua era esencial en un entorno de gran altitud donde el clima podía ser duro e impredecible. Las terrazas parecen tan enormes que algunos incluso las llaman escaleras para gigantes, lo cual por supuesto no es cierto. Los incas construyeron numerosos almacenes o cuevas de carbón en las laderas alrededor de Ollantaytambo. Estas estructuras se utilizaban para almacenar excedentes de alimentos como maíz, patatas y quinoa, que eran cruciales para sustentar a la población en tiempos de escasez. En el lado opuesto del pueblo, los incas construyeron varias estructuras en Temple Hill, también conocida como Pinquill-Luna. Estos incluyen almacenes adicionales y posiblemente edificios ceremoniales. La ubicación ofrecía vistas estratégicas del valle y el principal centro ceremonial, reforzando la importancia del sitio. En resumen, los aportes incas a Ollantaytambo demuestran que tuvieron una increíble destreza arquitectónica, técnicas agrícolas avanzadas y una planificación urbana sofisticada. Aún así, comparar la obra inca con la obra megalítica prehistórica revela un marcado contraste en capacidades tecnológicas y técnicas de construcción. A día de hoy se desconoce quiénes fueron estos antiguos constructores y cuál era la finalidad de sus construcciones megalíticas. Se desconoce cuántos años tienen, pero muchos creen que tienen al menos 12.000 años, si no más. Esto significa que lo más probable es que el sitio fue construido por una civilización avanzada que desapareció después de los cataclismos causados por el evento Younger Dryas. Ya sea que la verdad esté enterrada bajo tierra o escondida en el intrincado trabajo de piedra, Ollantaytambo sigue siendo uno de los sitios antiguos más notables de nuestro planeta. Lejos de las bulliciosas rutas turísticas que conducen a Machu Picchu o Ollantaytambo, en las remotas tierras altas del Valle Sagrado de Perú, se encuentra un sitio misterioso, escondido dentro de una cueva rocosa.
Este sitio se llama Ñaupa Iglesia, o más exactamente Ñaupa Huaca. Se cree que esta estructura misteriosa e inexplicable es un sitio prehistórico dejado por una civilización mucho más antigua y mucho más avanzada que la civilización inca conocida que habitó la región. A mitad del empinado barranco se ha tallado meticulosamente en la ladera de la montaña una entrada en forma de V invertida, que invita a los exploradores curiosos a profundizar en los misterios que se esconden en su interior. Sin embargo, al entrar en la cueva, verás inmediatamente que la entrada está bloqueada por escombros de piedras, con un muro de piedra adicional construido para la integridad estructural. Estas piedras han impedido durante siglos una mayor exploración de lo que hay más allá. Estaban los incas tratando de proteger algo sagrado o algo peligroso en su interior. Las respuestas permanecen ocultas, pero las preguntas siguen surgiendo a medida que exploramos las partes visibles del sitio. Cerca de la entrada bloqueada hay una puerta falsa meticulosamente tallada, perfectamente integrada en la pared de roca. Esta puerta falsa desafía todo lo que sabíamos sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. ¿Qué tipo de tecnología o máquina se utilizó para cortar el lecho de roca con tanta precisión como la de un láser para crear esta puerta poco profunda? La puerta falsa fue tallada en piedra andesita, notoriamente dura. La andesita, con una dureza de alrededor de 7 en la escala de Mohs, es comparable al granito, lo que hace que sea increíblemente difícil trabajar con ella. La precisión evidente en el tallado de la puerta falsa es sorprendente, considerando que cortar y dar forma a la roca andesita con tanta precisión es una tarea que sería difícil incluso con la tecnología moderna. La piedra es resistente a la fractura y no cede fácilmente a herramientas fabricadas con materiales más blandos. Los métodos tradicionales de la civilización inca involucraban herramientas de piedra o cobre, lo que probablemente daría como resultado superficies rugosas e irregulares y dificultaría lograr las líneas nítidas y limpias que se ven en la puerta falsa. La absoluta precisión de los ángulos, la suavidad de la superficie y la falta de marcas de herramientas sugieren que se utilizó un método alternativo y muy superior para lograrlo. Jay, del canal de televisión de Voyager, realizó un documental notable en el sitio, con la ayuda de Helder del canal Megalithic Evidence. Utilizaron un microscopio de campo para inspeccionar la superficie de la piedra y ver si había marcas de cincelado. Se sorprendieron al ver que en lugar de marcas de cincel parecían haber capas de andesita derretida, que se había transformado en una superficie vidriosa parecida a la obsidiana. Este descubrimiento los llevó a cuestionar el tipo de calor necesario para lograr tal transformación. Para fundir la andesita, que es una roca volcánica compuesta principalmente de feldespato, plagioclasa y piroxeno, en obsidiana, se requieren temperaturas extremadamente altas. La andesita normalmente se funde a temperaturas de alrededor de 1000 grados Celsius o 2000 Fahrenheit. Sin embargo, para transformarla en un material similar a la obsidiana, el calor tendría que ser aún más intenso, alcanzando probablemente temperaturas superiores a los 1200 grados Celsius o 2200 Fahrenheit. Este tipo de calor está mucho más allá de lo que los humanos antiguos o incluso los primeros modernos podían producir con métodos tradicionales como el fuego de leña o carbón. Esta observación sugiere que la superficie de la andesita fue sometida a algún tipo de fuente de calor intensa y desconocida. El método exacto o la fuente de esta alta temperatura sigue siendo un tema de especulación e investigación, lo que aumenta el misterio del sitio y las capacidades avanzadas de los constructores. Parece que nada en este sitio fue creado por casualidad. El techo de la cueva ha sido cortado con notable precisión, como si lo hubieran cortado sin esfuerzo, a pesar de estar a 9.800 pies, casi 3.000 metros de altitud, en la ladera de un barranco. La superficie ha sido aislada a la perfección, formando dos ángulos distintos y deliberados, 60 grados y 52 grados. Curiosamente, estos ángulos específicos se encuentran juntos solo en otro lugar de la Tierra, los ángulos de pendiente de las dos pirámides principales de Giza. Las medidas de la cámara principal están lejos de ser aleatorias. Su relación longitud-altura es precisamente de 3:1,
formando una quinta musical perfecta en la segunda octava. Mientras tanto, la proporción de la alcoba es de 5/6, lo que produce una tercera menor. La proporción 5/6 es inusual y está llena de información. Refleja el movimiento de la Tierra, donde el polo del planeta completa una rotación axial completa cada 25.920 años, mientras que la inclinación del ecuador cambia 4 grados cada 21.000 años, lo que da como resultado una proporción de 5/6. Este cálculo preciso del movimiento de la Tierra también se encuentra en otra estructura notable, la pirámide inclinada de Egipto, donde los ángulos de pendiente codifican la misma relación matemática. Al igual que la Gran Pirámide de Giza, la geometría de Ñaupa Huaca muestra un conocimiento detallado de la astronomía, con ángulos específicos y proporciones matemáticas en todas partes. Pero considerando todo esto, no podemos evitar preguntarnos cuál es el verdadero propósito de esta estructura. ¿Por qué poner un esfuerzo tan increíble en crear una puerta que no lleva a ninguna parte? En el antiguo idioma quechua, la palabra ñaupa se traduce como antiguo o viejo, y a menudo se usa para referirse a algo primordial o de un pasado lejano. El término huaca tiene un significado más profundo y espiritual. Las huacas a menudo eran consideradas como lugares donde lo divino interactuaba con el reino terrenal, sirviendo como puente entre el mundo físico y el mundo de los dioses o ancestros. Por lo tanto, el nombre Ñaupa Huaca puede interpretarse como antiguo lugar sagrado o antiguo sitio sagrado. Por esta razón, muchos creen que estas puertas falsas son una especie de portales que pueden generar agujeros de gusano y permitir viajes espaciotemporales. Otros creen que no son portales físicos, sino más bien portales metafísicos que permitirán a tu conciencia tender puentes entre diferentes reinos. Es por eso que el sitio se ha convertido en un destino cada vez más popular para quienes buscan iluminación espiritual, curación y conexión con energías antiguas. El sitio, a menudo descrito como un lugar de alta vibración, atrae a personas de todo el mundo que están en sintonía con prácticas espirituales como la meditación, la sanación energética y el culto ancestral. Ñaupa Huaca es considerada un vórtice energético, un lugar donde la energía de la Tierra es particularmente fuerte. Los visitantes creen que permanecer dentro o cerca de estos vórtices puede conducir a una profunda curación y transformación espiritual. Muchas personas afirman sentir una intensa energía en el lugar, que interpretan como una puerta de entrada a una conciencia superior o como un medio para conectarse con su yo interior. Algunos visitantes informan que sienten una conexión directa con seres estelares o fuerzas cósmicas mientras meditan o realizan rituales en el sitio, afirmando que reciben mensajes u orientación de estas inteligencias superiores. En la cosmología andina se cree que ciertos sitios actúan como portales o conexiones entre diferentes reinos. Quizás sea esta la razón por la que la mampostería de Ñaupa Huaca comparte sorprendentes similitudes con los estilos vistos en Cuzco, como Ollantaytambo y Pumapunku. Lo que estos sitios tienen en común es el antiguo mito de un dios constructor viajero, Viracocha, quien, junto con 7 resplandecientes, se dice que apareció en Tiwanaku después de una gran inundación hace 10.000 años, para ayudar en la reconstrucción de la humanidad. Curiosamente, este mismo grupo se menciona en Egipto, Mesopotamia y en todo el mundo. No es sorprendente que también en estas regiones se encuentren las mismas puertas falsas. Las similitudes entre todos estos sitios repartidos por todo el mundo son solo una mera coincidencia. Teniendo en cuenta el notable esfuerzo que requirió su talla, su diseño seguramente tenía un significado muy importante o incluso algún tipo de función. Pero volvamos a Ñaupa Huaca. Justo debajo de la puerta del portal podemos ver los restos toscos de lo que parece una base faltante que aparentemente fue destruida. En el lado derecho de la cueva podemos ver los restos de otro grabado preciso, continuando el grabado al otro lado de este trozo de roca. Parece que un evento catastrófico masivo destruyó este sitio, dispersando todos los trozos de roca faltantes.
¿Quién sabe cuál era realmente la verdadera escala del sitio hace miles de años? Justo a la entrada de la cueva se encuentra la estructura más notable de Ñaupa Huaca, el llamado altar. Este megalito alucinante fue tallado en piedra azul y es el único afloramiento de piedra azul que se encuentra en toda la región. La piedra azul, que destaca en marcado contraste con la arenisca circundante, contiene un tipo de cristal apreciado por sus excepcionales propiedades piezoeléctricas. Por esta razón, la piedra azul se utilizó alguna vez en los primeros receptores de radio. Además de su capacidad para generar cargas eléctricas bajo tensión mecánica, la roca también es magnética, lo que aumenta sus intrigantes cualidades naturales. El magnetismo natural y las cualidades piezoeléctricas del megalito sugieren que fue elegido deliberadamente para algún tipo de propósito que era mucho más significativo que el que normalmente asociamos con los megalitos antiguos. Las superficies son increíblemente planas y los ángulos entre los cortes son nítidos y limpios. Estos nichos y bordes en ángulo recto son tan exactos que parecen casi matemáticamente perfectos, un sello distintivo de técnicas avanzadas de trabajo en piedra que no se asocian comúnmente con las culturas inca o preinca, que tradicionalmente usaban herramientas de bronce o piedra. El altar contiene una serie de hornacinas perfectamente rectangulares, con esquinas agudas y definidas. Crear tales nichos en piedra dura requeriría no solo precisión, sino también la capacidad de controlar la forma y el tamaño de los cortes con un alto grado de precisión. Las herramientas de bronce tendrían dificultades para lograr ángulos internos tan agudos sin astillarse ni crear imperfecciones. También vemos dos grandes perillas en la estructura, lo que la hace muy similar a la fuente trapezoidal que les mostramos en Ollantaytambo. La fuente también presenta tallas en varios niveles, junto con restos de dos pomos hoy rotos. Aunque no está hecha de piedra azul, sino de granito, la fuente también presenta propiedades piezoeléctricas y, pasando rápidamente el dedo por el borde, se puede influir en el flujo de agua. Lamentablemente, el altar de Ñaupa Huaca fue volado por los conquistadores españoles en el siglo XVI, quienes pusieron dinamita en este agujero, destrozando por completo la parte superior de la estructura. Este fue el destino de muchas estructuras prehistóricas avanzadas que fueron vistas como una amenaza a la superioridad de las naciones cristianas de la época. Curiosamente, los invasores españoles no tenían la tecnología para perforar una piedra tan dura a tanta profundidad, lo que sugiere que lo más probable es que el agujero fuera parte de la estructura original. Mirando más de cerca el agujero perforado, podemos ver que hay ranuras en espiral continuas y perfectamente espaciadas. Este patrón se parece más a las marcas dejadas por las máquinas modernas, como un taladro que gira rápidamente. Pero el altar demuestra no solo una intrincada artesanía, sino también alineaciones precisas con los cuerpos celestes. Los acimutes de las tres cámaras del altar están todos alineados con diferentes eventos celestiales, como la salida de Sirio, el solsticio de invierno y otras constelaciones. El persistente misterio de cuál es el uso exacto de Ñaupa Huaca y si se trata de algún tipo de portal, físico o espiritual, sigue sin resolverse. De hecho, también se desconocen los verdaderos constructores del sitio. Según los principales historiadores, el sitio se atribuye a la civilización inca. Sin embargo, podemos distinguir fácilmente las propias contribuciones de los incas de las estructuras megalíticas mucho más avanzadas. Los incas, conocidos por su uso de mampostería tosca y sin mortero y ladrillos hechos de arcilla o adobe, intentaron imitar los diseños intrincados y precisos de los antiguos megalitos. Sus construcciones, aunque impresionantes por sí mismas, palidecen en comparación con la precisión y la artesanía de las obras más antiguas encontradas en Ñaupa Huaca. Las tallas megalíticas, con sus superficies lisas, ángulos agudos y geometría impecable, están mucho más allá de las capacidades de las herramientas de la Edad del Bronce de los incas o de la tecnología de cualquier otra civilización conocida de ese período. De hecho, será difícil replicarlos incluso hoy con nuestra tecnología moderna.
¿Cuáles son tus teorías sobre las notables estructuras de Ñaupa Huaca? ¿Crees que se trataba de algún tipo de estructura megalítica prehistórica que tenía un propósito altamente tecnológico, como un portal físico o espiritual? ¿Y crees que esto fue obra de los incas o de una civilización mucho más antigua y sofisticada? Todo el mundo ha oído hablar del famoso Machu Picchu en Perú, pero pocos saben que su arquitectura presenta características notables, como la mampostería poligonal extremadamente precisa, las extrañas marcas en forma de pala que evidencian la tecnología de ablandamiento de piedras, las exactas alineaciones solares y celestes, el sofisticado sistema hidráulico del sitio que rivaliza con la hidráulica moderna, las cámaras secretas, cuya excavación está prohibida, y misteriosamente los numerosos descubrimientos de extraños cráneos alargados que no se asemejan a ninguna especie humana conocida. Acompáñanos a explorar la construcción fundacional preincaica del sitio y sus características más notables. Si te fascinan las civilizaciones prehistóricas que faltan en nuestros libros de historia, emprende un viaje extraordinario con nuestro libro electrónico, Megalitos Prehistóricos. Este volumen de casi 500 páginas está repleto de imágenes y exploraciones a fondo de algunas de las estructuras antiguas más asombrosas e inexplicables jamás descubiertas, monumentos que, sin duda, fueron construidos con tecnología avanzada de una época olvidada. Hay un descuento limitado en el ebook, así que asegúrate de hacer clic en el enlace de la descripción o en el comentario principal y descubre los misterios que la historia convencional se niega a reconocer. Machu Picchu, la famosa ciudadela inca encaramada en lo alto de los Andes peruanos, es conocida por su impresionante arquitectura de piedra. Muchas de sus estructuras presentan enormes bloques de piedra megalíticos ensamblados con extraordinaria precisión, sin ningún tipo de mortero. Estos muros, con bloques que pesan varias toneladas cada uno, están tan firmemente unidos que ni siquiera la hoja de un cuchillo puede insertarse entre las piedras. En esta demostración se utilizó un diminuto calibre de 0,09 milímetros y aún así no encajó entre los huecos. Esta notable construcción ha alimentado tanto la admiración generalizada por la ingeniería inca como las teorías alternativas de que una civilización anterior y avanzada construyó el núcleo megalítico de Machu Picchu, una civilización muy anterior a los propios incas, quienes muy probablemente heredaron el sitio. Quienes defienden estas teorías señalan la diferencia entre la mampostería ciclópea, finamente encajada, y las reparaciones más rudimentarias de los muros, compuestas de piedras más pequeñas y barro, lo que sugiere que estas últimas fueron reparaciones posteriores realizadas por los incas en un sitio mucho más antiguo. La construcción preincaica se construyó con granito blanco que contenía cristal de cuarzo. El cuarzo tiene una dureza de 7/10, lo que significa que las herramientas de bronce ni siquiera pueden rayar la superficie de estos enormes bloques, el mayor de los cuales pesa alrededor de 50 toneladas. Entonces, que los incas extrajeran, transportaran, moldearan y ajustaran estos gigantescos bloques de granito con una precisión tan asombrosa, la verdadera capacidad de los incas se aprecia claramente en las pequeñas piedras pegadas con arcilla, creando un marcado contraste con las construcciones megalíticas más antiguas. Observa la parte inferior de este muro y la puerta, compuesta por piedras monumentales meticulosamente encajadas sin dejar huecos, mientras que la parte superior está rellena de piedras de escombro más pequeñas y mortero de barro, una reparación de visible inferior calidad, añadida en una época muy posterior. Es interesante notar que esta puerta está orientada exactamente al norte verdadero, lo que indica que estaban alineadas para mostrar los movimientos del Sol durante el día. A diferencia del norte magnético, que cambia con el tiempo según la fluctuación del campo magnético terrestre, el norte verdadero es fijo, anclado al eje de rotación terrestre y a la posición del polo celeste. Para alinear una estructura perfectamente con él, se requieren observaciones astronómicas avanzadas o alguna tecnología topográfica desconocida. La arqueología convencional insiste en que los incas y cualquier constructor preincaico no tenían brújulas, telescopios ni instrumentos avanzados capaces de calcular los puntos cardinales con tanta precisión.
Encaramada en la terraza más alta del sector sagrado de Machu Picchu se encuentra la piedra Intihuatana, un monolito de granito tallado cuyo nombre significa el lugar donde se ata el sol. Es ampliamente considerada el corazón cósmico de Machu Picchu y su forma, ubicación y orientación revelan un sofisticado conocimiento astronómico. Su superficie superior está esculpida en una serie de planos, ángulos y muescas, con un pilar rectangular de aproximadamente 1 metro de altura como elemento central. Los planos de la piedra corresponden a los puntos cardinales y su pilar no es arbitrario. Está orientado a los movimientos celestes. La piedra Intihuatana se utilizaba como reloj solar. Sus bordes y pilar proyectan sombras que cambian predeciblemente según la posición del sol en el cielo. En los equinoccios, el sol del mediodía se encuentra directamente sobre la cabeza y el pilar prácticamente no proyecta sombra alguna. Este fenómeno habría permitido a los antiguos astrónomos marcar con precisión el cambio de estaciones. En los solsticios, la sombra cae en ángulos extremos, marcando los días más largos y más cortos del año. Algunos investigadores, como Brian Forster, creen que los ángulos y planos del Intihuatana podrían codificar datos astronómicos más complejos, como los movimientos del cúmulo estelar de las Pléyades. Teóricos alternativos sugieren que la piedra funcionaba como un dispositivo energético, aprovechando corrientes geomagnéticas o telúricas. Una idea más especulativa, pero popular entre los visitantes que afirman sentir una vibración cerca de la piedra. Otro extraño misterio es que en algunas de las obras de piedra preincaicas se observan estas extrañas marcas de excavación, casi como si alguien hubiera ablandado la piedra, derritiéndola y luego removiendo partes de ella. Estas mismas marcas de excavación se pueden observar en varias otras megaestructuras prehistóricas de todo el mundo. La característica más notable, que también es un fenómeno mundial en las megaestructuras prehistóricas, son las protuberancias que se observan en algunos bloques de piedra. Estas protuberancias aparecen en estructuras de Perú, Bolivia, China, Egipto y muchos otros lugares del mundo, y su verdadero propósito aún se desconoce. Entre las maravillas de piedra de Machu Picchu, el Templo del Sol, también llamado el Torreón, es quizás el más emblemático y misterioso. Es uno de los pocos edificios de la ciudadela con una pared curva, construida con la más fina mampostería, bloques de granito lisos y bien encajados que demuestran la más alta artesanía de los constructores. El templo se encuentra en el corazón del sitio, elevado sobre otras estructuras, lo que refuerza su papel como centro de actividad astronómica. La torre contiene varias ventanas trapezoidales talladas con extraordinaria precisión. Estas ventanas no son aleatorias, sino que están alineadas astronómicamente, diseñadas para seguir los movimientos del Sol en el cielo. Bajo la gran torre de piedra del Templo del Sol se encuentra el Templo de la Madre Tierra. El templo se encuentra en una cámara subterránea, una cueva natural que se transformó en un espacio finemente trabajado al revestir y moldear sus paredes con mampostería. Las paredes de la cueva estaban parcialmente revestidas con bloques de granito finamente cortados, perfectamente integrados con el lecho de roca. Las juntas son firmes, a menudo tan precisas que no requieren mortero, demostrando la misma maestría que las construcciones de élite de Machu Picchu. Muchos creen que algunas de las piedras de los lados se fundieron de alguna manera para obtener esta forma irregular extremadamente curvada. La escala de Machu Picchu es asombrosa y si visitas el sitio, te tomará aproximadamente 3 horas explorarlo por completo, ya que hay cientos de habitaciones, pasadizos, terrazas y posiblemente cámaras secretas, ya que se cree que el 60% de Machu Picchu aún se encuentra bajo tierra. En 2010, el ingeniero francés David Crespy visitó Machu Picchu y dirigió su atención a una de las estructuras más icónicas de la ciudadela, el Templo de las Tres Ventanas. Este templo, parte de la Plaza Sagrada, es conocido por sus 3 ventanas trapezoidales perfectamente cortadas que miran al este hacia el sol naciente. Pero Crespy no estaba mirando las ventanas. Estaba estudiando el muro de piedra en la parte trasera de la estructura, lo que le pareció sospechoso. A diferencia de otras partes de la arquitectura megalítica de Machu Picchu, este muro trasero parecía no tener un propósito arquitectónico claro.
Para el ojo experto de Crespi, parecía menos una barrera sólida y más una puerta sellada, un bloqueo que posiblemente ocultaba una entrada a cámaras más profundas. Al darse cuenta de las implicaciones, Crespi alertó a las autoridades arqueológicas peruanas sobre lo que creía que podría ser un descubrimiento significativo, tal vez un pasaje oculto que conducía debajo del Templo de las Tres Ventanas. Sin embargo, sus advertencias fueron en gran medida ignoradas. Los equipos oficiales no ofrecieron seguimiento, tal vez reacios a perturbar el sitio sagrado o escépticos de lo que yacía detrás de la mampostería. Pero Crespi no estaba convencido de que fuera un callejón sin salida. Tras años de inactividad, contactó con Thierry Jamin, un arqueólogo francés ya reconocido por su trabajo en Perú, especialmente por sus exploraciones de yacimientos incas y preincas en los Andes amazónicos. En abril de 2012, Jamin recibió autorización para realizar un estudio geofísico no invasivo de la zona. Su equipo utilizó un georradar, una tecnología capaz de revelar cavidades, vacíos y anomalías bajo superficies sólidas. Los resultados fueron sorprendentes. Los escaneos indicaron la presencia de una cámara bajo el Templo de las Tres Ventanas, accesible a través de lo que parecía ser una escalera sellada. Aún más intrigante, el radar sugirió que la cámara contenía una concentración de objetos metálicos. Las lecturas coincidían con depósitos de oro y plata, los metales sagrados de la élite inca. A pesar de los extraordinarios datos del radar, el gobierno peruano denegó la solicitud de excavación de Jamin. El Ministerio de Cultura alegó preocupaciones sobre la conservación, argumentando que las excavaciones invasivas podrían desestabilizar la frágil arquitectura de Machu Picchu. Hasta el día de hoy, la cámara permanece sellada e inexplorada. Nunca se ha permitido ninguna excavación oficial y los hallazgos permanecen en el limbo, reconocidos, pero nunca se ha actuado al respecto. Este silencio solo ha aumentado el misterio. ¿Por qué, se preguntan muchos, las autoridades no investigarían un descubrimiento tan potencialmente revolucionario? Algunos argumentan que es una medida de precaución, otros susurran sobre sensibilidades políticas o culturales, temiendo lo que podría significar abrir la tumba del santuario más sagrado del mundo inca. La historia resuena con descubrimientos similares en todo el mundo, como el uso de radar en Giza, que reveló vacíos ocultos en la Gran Pirámide. Los escaneos de Tiwanaku y Pumapunku, que sugieren galerías subterráneas, y el descubrimiento de túneles sellados bajo el templo de la serpiente emplumada de Teotihuacán, llenos de esferas metálicas. En cada caso, la tecnología ha revelado misterios bajo la piedra, pero la excavación se queda atrás, dejando al mundo atormentado por lo que podría estar aguardando debajo. Machu Picchu se asienta precariamente sobre la cresta de una montaña, a casi 2.500 metros u 8.200 pies sobre el nivel del mar, en una zona de fuertes lluvias. Sin un sistema de drenaje magistral, las terrazas, templos y plazas de la ciudadela habrían sido destruidos hace mucho tiempo por deslizamientos de tierra, inundaciones o erosión. Sin embargo, las estructuras de Machu Picchu aún se mantienen en pie. La razón: una sofisticada red hidráulica y de drenaje construida por sus ingenieros. A lo largo del sitio corren canales de drenaje revestidos de piedra que recogen el agua de lluvia y la escorrentía de los techos. Estos canales serpentean a través de plazas y escalinatas, dirigiendo el agua lejos de las estructuras. En algunos lugares se unen con las fuentes ceremoniales, una secuencia de 16 fuentes talladas en piedra que también transportaban agua de un manantial cercano. Incluso hoy, Machu Picchu se considera una obra maestra hidrológica. Durante las tormentas, el agua fluye rápidamente de las terrazas y plazas sin causar inundaciones. Los filtros del subsuelo reducen la erosión, por lo que las terrazas se mantienen estables después de siglos. Ingenieros modernos que estudiaron el sitio, como Kenneth Wright, ingeniero civil especializado en hidráulica, concluyeron que el sistema de drenaje de Machu Picchu es tan avanzado como muchos proyectos urbanos modernos. Wright lo llamó ingeniería invisible al 75%, oculta bajo tierra, pero absolutamente esencial para la supervivencia del sitio.
Cuando el explorador estadounidense Hiram Bingham dio a conocer Machu Picchu al mundo por primera vez en 1911, la atención se centró rápidamente en sus impresionantes terrazas de piedra, templos y su imponente entorno montañoso. Sin embargo, en los años siguientes, otro descubrimiento asociado con las expediciones de Bingham despertó curiosidad y controversia: los cráneos humanos alargados desenterrados en el sitio y sus alrededores. Para los arqueólogos convencionales, estos eran ejemplo de deformación craneal, una práctica cultural conocida en muchas sociedades antiguas. Pero para otros, su tamaño inusual y forma extraña insinúan la supervivencia de un pueblo prehistórico perdido, quizás los verdaderos arquitectos de Machu Picchu mucho antes de los incas. Durante la expedición peruana de Yale de Bingham de 1912 a 1915, se llevaron a cabo una serie de excavaciones en Machu Picchu, sus cementerios y cuevas circundantes. El equipo recuperó docenas de restos humanos, incluyendo cráneos que no se parecían a los cráneos andinos típicos. Varios de estos eran alargados, con frentes inclinadas, bóvedas craneales agrandadas y una capacidad craneal exagerada. Los cráneos fueron cuidadosamente embalados y enviados a la Universidad de Yale junto con artefactos, cerámica y otros hallazgos. Algunos fueron posteriormente exhibidos o descritos en informes, aunque a menudo eclipsados por las revelaciones arquitectónicas del sitio. Pero incluso el propio Bingham notó su peculiar aspecto, insinuando que Machu Picchu podría haber estado habitado por una población muy diferente antes de la llegada de los incas. La explicación principal de los cráneos alargados en los Andes es la deformación craneal artificial. Esta práctica, extendida entre las sociedades andinas, consistía en remodelar el cráneo a medida que se desarrollaba. El resultado era un cráneo alto y alargado, considerado una marca de nobleza, belleza o estatus. De hecho, se han documentado cráneos de este tipo en Perú, Bolivia y Chile, especialmente entre la cultura paracas de la costa sur. Pero aquí radica el misterio. ¿Por qué una sociedad entera llegaría a creer que un cráneo alargado era el signo visible de poder, superioridad o conexión divina? Una teoría sólida sostiene que la práctica de la deformación craneal era una imitación de una población real anterior que portaba cráneos alargados de forma natural. Estos individuos, ya fueran una raza distinta, un grupo híbrido o una élite prehistórica, habrían destacado físicamente de la población general. Su apariencia y superioridad tecnológica los habrían marcado como diferentes, quizás incluso divinos. Culturas posteriores, incluyendo a los incas, podrían haber copiado este rasgo físico artificialmente, atando las cabezas de sus bebés para que se asemejaran a las élites ancestrales que veneraban. Con el tiempo, la elongación craneal en sí misma se convirtió en un símbolo de estatus, no por su valor funcional, sino porque vinculaba visualmente a la nobleza inca con los legendarios constructores del pasado. Sin embargo, los cráneos asociados con las excavaciones de Bingham, esto planteó preguntas más profundas. Algunos cráneos parecían mucho más extremos que los ejemplos típicos de conformación craneal cultural. La pendiente de la frente y la cúpula craneal en ciertos especímenes parecían más allá de lo que la unión por sí sola podría producir. Circulaban informes de que estos cráneos tenían volúmenes cerebrales mayores de lo normal, lo que sugería una diferencia fisiológica en lugar de una mera remodelación. Si bien muchas de estas afirmaciones siguen siendo controvertidas, alimentaron la especulación de que los cráneos pertenecían a una población distinta. En las décadas transcurridas desde el descubrimiento de Bingham, los cráneos alargados se han integrado en una narrativa más amplia de las civilizaciones preincaicas en Perú. Historiadores e investigadores alternativos argumentan que estos cráneos podrían representar los restos de una raza o cultura diferente, anterior a los incas en siglos o milenios. El argumento es que la misma población misteriosa responsable de los cráneos alargados también construyó la mampostería megalítica más avanzada de los Andes, los muros finamente ensamblados y sin mortero de Sacsayhuamán, Ollantaytambo y el propio Machu Picchu. Los incas posteriores, aunque hábiles constructores, no pudieron replicar esta perfección megalítica. En cambio, encontraron, reutilizaron y repararon las ruinas más antiguas. Los cráneos podrían ser los restos biológicos de estos maestros canteros prehistóricos.
Esta también podría ser la razón por la que los incas posteriores intentaron parecerse a estos ancestros tecnológicamente avanzados, deformando sus formas craneales. Los cráneos alargados no son exclusivos de Perú. Se han encontrado en Egipto, vinculados a la familia real de Amarna, como Akenatón y Nefertiti. En el Cáucaso, en las culturas insulares de Melanesia y entre los pueblos antiguos de Asia Central. Este patrón global sugiere para algunos una tradición prehistórica compartida o incluso una civilización antigua extendida, con los cráneos alargados de Perú como una rama de un fenómeno global. A pesar de todos los misterios inexplicables y las características avanzadas de Machu Picchu que hemos analizado, la narrativa general sobre el sitio es muy limitada. Pregúntale a cualquier arqueólogo hoy sobre Machu Picchu y la respuesta llegará rápida y contundente. Es una finca real del siglo XV construida por el emperador inca Pachacútec alrededor del año 1450 después de Cristo. Según la narrativa ortodoxa, Machu Picchu fue concebida como un refugio de lujo y un centro ceremonial sagrado en lo alto de los Andes. Sus terrazas agrícolas alimentaban a los residentes, sus templos honraban al sol y a los dioses de la montaña, y su impresionante entorno la convirtió en un nexo espiritual para la élite inca. Los incas, según cuenta la historia, construyeron todo el sitio en pocas décadas, utilizando sus notables habilidades de ingeniería, y luego lo abandonaron menos de un siglo después, cuando la conquista española destruyó su imperio. Si bien esta historia es clara y práctica, una mirada más de cerca a Machu Picchu plantea preguntas inquietantes. Cualquiera que recorra Machu Picchu puede comprobarlo. Algunos muros están hechos de enormes bloques de granito, cuidadosamente tallados en formas poligonales irregulares que se unen con una precisión casi imposible. Otros muros, a menudo apilados directamente encima o junto a estas obras maestras, están hechos de pequeñas piedras unidas con mortero de barro, visiblemente menos refinadas y mucho más vulnerables a la erosión. ¿A qué se debe una diferencia tan drástica en la artesanía en el mismo sitio? La arqueología convencional insiste en que esto refleja la jerarquía social. El mejor trabajo para los templos, el trabajo más tosco para los almacenes y las casas comunes. Sin embargo, en muchos lugares, la construcción más rudimentaria no es simplemente un edificio diferente, sino una reparación o ampliación insertada en muros más antiguos y de mayor calidad. Esto sugiere no solo una elección estilística, sino dos fases constructivas distintas, posiblemente realizadas por dos culturas muy diferentes. Los estudios muestran que algunos muros de Machu Picchu fueron dañados por terremotos y posteriormente reparados con piedras más pequeñas y mortero. Esto significa que las secciones megalíticas más antiguas son anteriores a la fase final de construcción inca. Los incas estaban remendando, no creando, partes del sitio. Se dice que los incas construyeron Machu Picchu únicamente con cinceles y martillos de bronce, sin herramientas de acero, ruedas ni animales de tiro. Sin embargo, de alguna manera extrajeron, transportaron y encajaron perfectamente bloques de entre 20 y 50 toneladas por las empinadas laderas de las montañas. La arqueología convencional lo acepta sin lugar a dudas, pero los estudios de ingeniería señalan los enormes desafíos logísticos. Las juntas sin mortero, con cortes complejos de múltiples ángulos, superan lo que se esperaría de un simple martilleo con martillos. Las excavaciones en Machu Picchu muestran artefactos, entierros y cerámica inca de los siglos XV y XVI, pero no hay evidencia directa de actividad constructiva megalítica en esa época. ¿Dónde están las herramientas, los bloques inacabados o los espacios de trabajo que deberían haber existido si los incas realmente construyeron los muros ciclópeos desde cero? Lo que vemos, en cambio, es evidencia de ocupación, uso y reparación, no necesariamente de la construcción original. Está surgiendo una perspectiva alternativa que considera a Machu Picchu no como una creación puramente inca, sino como un sitio de múltiples capas, cuyos orígenes se remontan miles de años antes. Los muros megalíticos más antiguos, con sus piedras poligonales encajadas con precisión, representan la obra de una civilización prehistórica avanzada que floreció en los Andes mucho antes del ascenso de los incas.
Estas construcciones poseían conocimientos sofisticados de corte de piedra, transporte y arquitectura sismo-resistente que los incas no pudieron replicar posteriormente. Los incas llegaron mucho más tarde, quizás encontrando Machu Picchu ya parcialmente en ruinas. Reconocieron su importancia sagrada, la incorporaron a su imperio y la repararon o ampliaron utilizando sus propios métodos más rudimentarios, pequeñas piedras y morteros. El sitio híbrido resultante es lo que vemos hoy, un palimpsesto de dos fases culturales muy diferentes, una prehistórica y técnicamente avanzada, la otra inca e históricamente reciente. Si las secciones megalíticas no son incas, ¿qué antigüedad tienen? La arqueología convencional vincula todo al siglo XV, porque es cuando aparecen los artefactos incas. Pero las piedras en sí mismas no pueden datarse directamente. El granito no produce fechas de radiocarbono, y sin material orgánico atrapado en las juntas, los megalitos permanecen arqueológicamente silenciosos. Este silencio deja la puerta abierta a cronologías alternativas. Algunos sugieren que los cimientos megalíticos podrían tener entre 2000 y 3000 años de antigüedad, vinculados a culturas preincaicas como las tradiciones Pucara o Tiwanaku. Otros se remontan aún más atrás, proponiendo una edad de entre 10.000 y 12.000 años, vinculando los orígenes de Machu Picchu al final de la última edad del hielo, cuando cataclismos globales pudieron haber destruido una civilización prehistórica avanzada recordada en los mitos de la Atlántida o Viracocha. El hecho de que técnicas megalíticas similares aparezcan en sitios de todo el mundo refuerza la idea de una civilización megalítica avanzada mucho más antigua, anterior a los incas por milenios. Los propios incas parecían admitirlo en sus leyendas. Cuando los cronistas españoles les preguntaron quién construyó las grandes obras de piedra de Cusco y Sacsayhuamán, algunos nobles incas respondieron que fueron hechas por pueblos anteriores, a veces descritos como gigantes, a veces como seguidores del dios Viracocha. Estas no fueron declaraciones casuales, reflejan una profunda memoria cultural, que los megalitos más bellos fueron heredados, no creados por los incas. Bajo las bulliciosas calles de Cusco, Perú, oculta a simple vista bajo la grandeza colonial del convento de Santo Domingo, se encuentra una de las estructuras antiguas más misteriosas y controvertidas de América, el Coricancha, el recinto dorado. Oficialmente considerado el templo más sagrado del imperio inca, dedicado al dios Sol Inti, sus enormes cimientos de piedra susurran una historia mucho más antigua, una que la arqueología convencional se esfuerza por explicar. Si bien los conquistadores españoles despojaron sus muros de oro y construyeron sus iglesias sobre sus ruinas, no pudieron destruir la impecable mampostería de su núcleo. Bloques de granito, pulidos hasta alcanzar un brillo metálico, están unidos con tanta fuerza que ni siquiera una cuchilla de afeitar puede pasar entre ellos. Estos no son los rudimentarios vestigios de una cultura de la Edad de Bronce, son las huellas de constructores desconocidos que poseen tecnología avanzada. La precisión y la escala de construcción de Coricancha han dado lugar a teorías audaces, que los incas no lo construyeron, sino que lo heredaron de una civilización prehistórica avanzada y perdida, que poseía técnicas y conocimientos ahora desaparecidos de la historia. Con mampostería poligonal multiangular, juntas de piedra vitrificada, perforaciones mecánicas y un diseño a prueba de seísmo que los ingenieros modernos aún admiran, el Coricancha desafía nuestra comprensión de la historia antigua y las capacidades de nuestros ancestros. ¿Pudo haber existido una civilización andina anterior, aniquilada por algún tipo de cataclismo? Una civilización que dominó el arte de moldear y encajar la piedra con tanta elegancia y durabilidad, permitiéndole perdurar miles de años. Y si los verdaderos constructores del Coricancha dejaron no solo piedras, sino pistas de todo un capítulo olvidado de la historia humana.
En el extremo sureste de la iglesia colonial de Santo Domingo, en Cusco, Perú, se encuentra una de las piezas arquitectónicas más convincentes que apuntan a una maestría perdida en la cantería: el muro exterior curvo del Coricancha. Lisa, tallada con precisión y hecha de bloques de andesita pulidos, esta fachada de suave arco desafía no solo las herramientas atribuidas a los incas, sino también las expectativas de la mampostería moderna. Es, en todos los sentidos, una anomalía arquitectónica que ha resistido daños a lo largo de siglos de terremotos, conquistas extranjeras y erosión. Y, sin embargo, a pesar de su resiliencia y elegancia, su origen sigue siendo objeto de un intenso debate. El muro se curva hacia afuera en un arco perfectamente uniforme, abrazando la calle moderna con una gracia casi orgánica. Está hecho de grandes bloques de andesita, ajustados entre sí, algunos de más de 1 metro de altura y varias toneladas de peso, cada uno tallado para coincidir con sus vecinos con tanta precisión que no requiere mortero. La curvatura en sí es consistente en toda su extensión, formando lo que algunos han descrito como parte de un círculo o una elipse perfectos. Las piedras no están apiladas en hiladas planas y horizontales como en el ladrillo. En cambio, cada hilera se adapta sutilmente a la curva y cada piedra está moldeada para seguir las líneas radiales del arco, lo que significa que cada bloque tuvo que ser medido y tallado individualmente para mantener la curvatura. Esta no es una característica típica de la mampostería preindustrial, especialmente en la arquitectura megalítica a gran escala. A primera vista, la precisión del muro podría parecer simplemente hermosa. Al observarlo más de cerca, se vuelve tecnológicamente provocativa. Crear un muro así hoy en día requeriría un plano 3D detallado, herramientas topográficas precisas e instrumentos para tallar piedras capaces de realizar mediciones de alta resolución. El hecho de que las piedras también se entrelazan a lo largo de juntas complejas añade una capa adicional de dificultad. Esto no fue solo una decisión estética, sino una proeza de ingeniería. Las caras de los bloques son ligeramente convexas. Esta convexidad asegura que la presión se concentre en los bordes, mejorando el agarre entre las piedras. Esta sutil forma no fue accidental, requirió un profundo conocimiento de la mecánica de la piedra. En la parte posterior del muro curvo se observan las típicas protuberancias que se encuentran en muchas piedras megalíticas de todo el mundo. Pero aquí son claramente cuadradas, con ángulos rectos precisos. Estas protuberancias suelen aparecer en patrones simétricos, especialmente en los lados espejados de un nicho similar a una ventana. La disposición sugiere que alguna vez se les pudo haber fijado o ajustado algo, casi como piezas encajadas en un sistema tipo Lego. Las uniones entre bloques son tan estrechas que ni siquiera una hoja de papel o una cuchilla de afeitar caben entre ellas. En varios puntos, estas uniones no son simples costuras rectas, sino que presentan múltiples ángulos, zigzagueando entre bloques adyacentes, lo que aumenta la superficie de contacto y la fricción mecánica. Algunas de estas uniones parecen fusionadas o vitrificadas. Hay un brillo vítreo en ciertas costuras, lo que sugiere que se pudo haber aplicado calor intenso para fundir parcialmente la superficie de la piedra, una posibilidad que la arqueología convencional aún no ha abordado por completo. Investigadores alternativos argumentan que esta vitrificación podría indicar el uso de tecnología de fusión de piedra a alta temperatura, quizás utilizando herramientas desconocidas o incluso química de materiales avanzadas. Otros sugieren herramientas acústicas o la manipulación de frecuencias de resonancia para ablandar o levitar la piedra. Si bien estas ideas son especulativas, se basan en un hecho simple. La evidencia observable no puede reproducirse fácilmente con herramientas de la Edad del Bronce. Este nivel de ingeniería supera con creces al resto de la construcción inca, pudiendo representar el legado de una cultura mucho más antigua y tecnológicamente avanzada, quizás una que existió mucho antes de que los incas adoptaran Cusco como su capital. Los propios incas afirmaban no haber construido todas las estructuras megalíticas, refiriéndose a ellas como construcciones dejadas por los dioses.
Si entramos en el templo, la situación se vuelve aún más extraña. Una de las anomalías más llamativas es la serie de portales y nichos trapezoidales, todos alineados con asombrosa precisión. Al situarse frente a una de estas aberturas, se suele observar un corredor visual perfecto a través de varias cámaras sucesivas. Estas alineaciones de múltiples habitaciones no son aleatorias. Implican un diseño cuidadoso e intencional, posiblemente relacionado con funciones solares o ceremoniales. Sin embargo, su ejecución técnica, que incluye piedras macizas talladas individualmente, que forman marcos de puertas monolíticos y transiciones fluidas, sugiere una técnica de construcción que va mucho más allá del simple apilamiento. Jay, del canal de YouTube Voyager TV, visitó el sitio y midió cada una de las ventanas falsas con un transportador digital. Quedó atónito al descubrir que la base de todas ellas medía exactamente 86 grados. La parte superior de estas alcobas mide exactamente 90 grados, creando una sutil pero intencional forma cónica. Sin embargo, lo que hace a este diseño particularmente fascinante es su uniformidad a lo largo de grandes distancias y su perfecta integración en la compleja mampostería poligonal. A unos 70 kilómetros de distancia, en la fortaleza montañosa de Ollantaytambo, ubicada en el Valle Sagrado, otra estructura de templo exhibe estas mismas medidas. Dentro de sus ruinas, enclavadas en lo alto de la ladera, se encuentran alcobas y ventanas falsas que reflejan el diseño de 86 grados del Coricancha hasta el más mínimo detalle. Este nivel de consistencia a lo largo de grandes distancias implica un plano compartido o un sistema de medición estandarizado, algo que asociamos más con la arquitectura industrial o moderna que con los antiguos imperios sin registros técnicos escritos. Incluso las puertas del Coricancha se adhieren a esta disciplina angular. En la base de cada portal, donde las piedras se ensanchan hacia afuera, se encuentra el mismo ángulo de 86 grados, repetido una y otra vez con asombrosa precisión. No se trata de aproximaciones toscas, sino de construcciones matemáticamente precisas, ejecutadas en piedra andesita dura sin margen de error. Dentro del templo se exhiben numerosos bloques de piedra excavados, bloques con perforaciones y ranuras extremadamente precisas. Las perforaciones son perfectamente circulares y se hunden profundamente en la piedra extremadamente dura. Los agujeros son tan limpios y simétricos que se asemejan a las perforaciones modernas. Si observamos con más atención, podemos ver las diminutas marcas de ranuras que sugieren que algún tipo de máquina pudo haber sido utilizada para perforar esta piedra. En ciertos bloques también se observan canales poco profundos o cortes en forma de T en la superficie. Estas ranuras en T son intrigantes porque recuerdan mucho a la mampostería de la mucho más antigua Tiwanaku en Bolivia, donde se usaban abrazaderas de bronce para unir las piedras. Algunos bloques presentan hendiduras peculiares que se asemejan a canales, lo que sugiere que pudieron haber sido utilizados en el pasado para conectores de tuberías o conductos de algún tipo que formaban parte de algún sistema hidráulico. Si examinamos el templo de la Puerta de la Luna, podemos observar una ingeniería notablemente avanzada. Los intrincados muros de piedra, instalados sin mortero, presentan perforaciones perfectamente anguladas, cuyo propósito aún se debate. Los muros del interior del templo son realmente asombrosos. Basta con observar este preciso ajuste, conectado con asombrosa precisión. Un detalle notablemente interesante se encuentra en los muros del templo interior del Coricancha, una característica tan sutil que a menudo se pasa por alto, pero tan precisa que podría albergar pistas sobre una tradición global perdida de ingeniería megalítica. Incrustada entre enormes bloques de andesita de varias toneladas, se encuentra una diminuta piedra de forma perfecta, insertada con tal meticulosidad que encaja a la perfección en la estructura mayor. La precisión es asombrosa, sin mortero ni relleno, solo una geometría exacta, lo suficientemente ajustada como para soportar siglos de actividad sísmica sin desplazarse. De hecho, este pequeño bloque en el centro no es en absoluto accidental.
Esta piedra marca el punto de alivio de tensiones. Por sí solo, esto podría descartarse como una ingeniosa técnica local, pero lo que lo hace especialmente intrigante es que inserciones similares de pequeñas piedras solo se pueden encontrar en las estructuras megalíticas más antiguas, misteriosas y complejas del mundo. Por ejemplo, el muro de Ahu-Vinapu en la isla de Pascua, el Osirión de Abidos en Egipto e incluso el castillo de Osaka en Japón. ¿Se trata de una simple coincidencia o de una evidencia de una civilización prehistórica global ahora perdida? Una de las características más ignoradas, pero técnicamente significativas de la construcción del Coricancha reside en sus juntas de esquina, específicamente el uso de bloques de piedra en forma de L que se envuelven a la perfección alrededor de los bordes de los muros. Estas piedras angulares no son simplemente dos piedras contiguas en un ángulo de 90 grados, son bloques individuales meticulosamente tallados en forma de L, diseñados para unir muros adyacentes en una estructura unificada. De nuevo, vemos exactamente la misma técnica en todo el mundo, en Egipto. Teóricos alternativos sugieren que la conformación de estos bloques puede haber involucrado métodos que ya no entendemos, desde técnicas de abrasión desconocidas, ablandamiento químico de piedras o incluso fundición de piedras utilizando geopolímeros perdidos. Cualquiera que sea el método, el resultado habla de un sistema de conocimiento mucho más avanzado que lo que la historia convencional atribuye a los incas. Mucho antes de que las botas españolas resonaran por las calles de Cusco, antes de que las cruces reemplazaran los discos solares y el oro se fundiera en lingotes para su envío a España, Coricancha se erigió como uno de los sitios sagrados más resplandecientes del mundo antiguo, un templo de luz, oro y alineación celestial. Las crónicas históricas, incluidas las de los primeros cronistas españoles como Garcilaso de la Vega y Pedro Cieza de León, pintan una imagen de magnificencia incomparable. El nombre del templo, Coricancha, se deriva de las palabras quechuas curi, oro, y cancha, recinto o espacio sagrado, y hacía honor a ese nombre en todos los sentidos. Sus muros exteriores, ahora desnudos y grises, estuvieron antaño completamente cubiertos de placas de oro macizo, que reflejaban los rayos del sol con tanta intensidad que desde la distancia el templo parecía resplandecer con luz divina. En el interior el resplandor no hacía más que intensificarse. Se decía que el santuario interior del Coricancha contenía un enorme disco dorado que simbolizaba a Inti, el dios inca del sol. Montado en lo alto del muro oriental, este disco estaba alineado de forma que, durante el solsticio de junio, los primeros rayos del sol naciente brillaran directamente sobre él, bañando la estancia de luz dorada y dando inicio a las ceremonias que marcaban el Año Nuevo Inca. Algunos relatos sugieren que este disco también actuaba como espejo solar, reflejando la luz solar a mayor profundidad en los pasillos del templo, posiblemente en cámaras secretas o simbólicas que respondían a este preciso momento astronómico. Pero este brillante faro del culto solar no sobrevivió a la conquista. Cuando los españoles llegaron en la década de 1530, quedaron atónitos ante la riqueza del Coricancha y rápidamente lo despojaron. El oro y la plata fueron saqueados en masa, fundidos en lingotes para llenar las arcas de la corona española. El jardín dorado fue arrancado de raíz. El gran disco solar, del que se rumoreaba que fue llevado u ocultado por sacerdotes, nunca volvió a verse. Con el tiempo, el templo mismo quedó enterrado bajo el convento de Santo Domingo, un monumento cristiano construido simbólicamente sobre el lugar sagrado inca en un acto deliberado de dominación religiosa. Lo que queda hoy son solo los huesos, los muros de piedra a prueba de terremotos, los bloques firmemente ajustados de las cámaras interiores y los pocos restos dispersos de una estructura antaño gloriosa. Sin embargo, incluso en su forma esquelética, el Coricancha aún irradia misterio. Todas estas observaciones alimentan una teoría tentadora, que los Andes albergaron una civilización perdida con capacidades de ingeniería mucho mayores que las que tradicionalmente atribuimos a las culturas indígenas del primero o segundo milenio después de Cristo.
Esta civilización hipotética habría precedido a los incas, quizás por miles de años, y podría haber sido responsable de sentar las bases, literalmente, de sitios como Coricancha, Sacsayhuamán y Ollantaytambo. Algunos defensores vinculan esta idea con las teorías de civilizaciones perdidas a nivel mundial, sugiriendo que después de un cataclismo, como el final de la última edad del hielo, hace aproximadamente 12.000 años, los restos de una cultura avanzada podrían haber compartido sus conocimientos de construcción con supervivientes en diferentes partes del mundo. En un intento intrigante de explicar por qué la mampostería megalítica y precisa aparece en lugares tan dispares como Perú, Egipto y la isla de Pascua. Para los Andes específicamente, uno podría imaginar un pueblo antiguo, llamémoslos atlantes andinos a falta de un término mejor, que hubiera desarrollado técnicas para tallar y mover la piedra con facilidad. Podrían haber tenido herramientas de metal superiores a las que hemos encontrado, quizás perdidas o fundidas con el tiempo, o incluso máquinas para desgastar o levantar rocas pesadas. Algunas ideas radicales incluso involucran tecnología de sonido, levitación acústica de piedras o fuentes de energía desconocidas para fundir y reformar la roca. Si bien estas nociones derivan en territorio especulativo, están inspiradas en enigmas reales en las piedras. En medio de la ruina y la pérdida que siguieron a la conquista española de Coricancha, casi todo rastro del esplendor dorado del imperio inca fue despojado, fundido, robado o destruido. Pero un artefacto extraordinario de alguna manera sobrevivió al saqueo, un remanente de conocimiento sagrado fundido en oro, conocido como el mapa estelar del altar dorado. Esta reliquia, aunque rara vez se discute en las fuentes principales, es considerada por algunos investigadores como uno de los artefactos incas sobrevivientes más importantes, no solo por su valor material, sino por lo que registra, un mapa celestial de los cielos como lo vieron los antiguos observadores del cielo andinos. Es, hasta la fecha, el único mapa estelar conocido en oro del mundo antiguo en Sudamérica, y quizás el testimonio visual más directo del conocimiento astronómico y la cosmología espiritual de los incas. Se dice que el mapa estelar, a veces llamado el altar del cosmos, adornó una pared sagrada o pedestal dentro del Coricancha, probablemente debajo o junto al gran disco dorado de Inti, el dios del sol. Elaborado con finas láminas de oro y grabado con tallas simbólicas, el mapa representa un cielo lleno de constelaciones conocidas por los incas, junto con sus asociaciones mitológicas, estrellas y grupos celestiales vinculados a deidades, animales y narrativas sagradas transmitidas oralmente de generación en generación. Junto al mapa estelar se conserva otro fragmento conocido como el Muro Dorado, una lámina dorada que pudo haber cubierto la pared completa de un templo o un telón ceremonial. Hoy en día solo quedan fragmentos, pero los investigadores especulan que esta pieza formaba parte de un sistema mayor de superposición dorada utilizado en todo el Coricancha. Si bien los incas sin duda tenían el templo en la más alta estima, adornándolo con oro, alineándolo con el sol e integrándolo en su vida ceremonial, la evidencia sugiere que no fueron sus constructores originales. En cambio, fueron los herederos de una estructura tan avanzada en ingeniería y diseño que incluso ellos podrían haberla considerado obra de dioses o ancestros olvidados. La precisión de la mampostería, el uso de piedras angulares en forma de L, la presencia de juntas vitrificadas, bloques de piedra poligonales con una integración perfecta, nichos misteriosos, marcas de herramientas y un diseño que integra conocimiento astronómico apuntan a un nivel de sofisticación arquitectónica anterior a los métodos incas conocidos. Es plausible y cada vez más convincente considerar que el Coricancha fue construido por una civilización prehistórica anterior, cuya historia ha perdido su nombre y memoria, pero cuyo conocimiento era tan refinado que, incluso miles de años después, la estructura permanece en pie, prácticamente inalterada. Los incas, reconociendo su carácter sagrado e importancia estratégica, lo adaptaron a su cosmología y cultura, al igual que posteriormente los españoles construirían su convento sobre él en un esfuerzo por sobreescribir ambas civilizaciones.
Esta perspectiva replantea el Coricancha no como un monumento aislado, sino como parte de un legado ancestral, una reliquia de una época en la que los seres humanos pudieron haber poseído un conocimiento diferente, basado no solo en el trabajo rudo, sino también en geometría avanzada, precisión astronómica y, posiblemente, incluso en tecnologías desconocidas. En la meseta boliviana se encuentra una de las estructuras megalíticas más enigmáticas del planeta, conocida como Pumapunku, Puerta del Puma. Estas ruinas constituyen uno de los mayores misterios de la Tierra. Para cuando los incas la descubrieron, Pumapunku ya estaba abandonada. No existe ningún registro, salvo quién pudo haberla construido o cuándo. Forma parte del complejo Tiwanaku, situado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, casi 13.000 pies. Dispersos por la llanura azotada por el viento, se encuentran enormes bloques de piedra tallados en arenisca roja y andesita, algunos con un peso superior a las 100 toneladas. Su precisión e ingeniería desafían la imaginación de cualquiera familiarizado con las capacidades de las herramientas convencionales de la Sudamérica precolombina. Los bloques de arenisca roja se extrajeron de canteras a unos 10 kilómetros de distancia, mientras que las piedras de andesita, más duras, parecen haber sido traídas de canteras a casi 90 kilómetros. Mover bloques de tal masa por un terreno accidentado a esa altitud supondría un reto incluso para la maquinaria moderna. Los constructores dispusieron estos megalitos en terrazas, plataformas y formas entrelazadas perfectamente alineadas, demostrando un nivel de comprensión geométrica muy superior a lo esperado. Cada superficie parece haber sido cortada con una precisión milimétrica, con planos que se unen en ángulos rectos perfectos. Muchos bloques presentan ranuras internas, agujeros perforados y bordes afilados que parecen casi mecanizados. Algunas piedras están unidas por canales tallados con precisión, que alguna vez sujetaron abrazaderas de bronce con forma de L. Estas abrazaderas, compuestas de una aleación de cobre, arsénico y níquel, se vertían en los huecos para mantener los bloques unidos, una técnica de ingeniería poco común en la mampostería precolombina. Pero aquí radica el problema. Considerando la altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar, los niveles de oxígeno son bajos y generar el calor intenso y sostenido necesario para fundir y moldear el bronce resulta prácticamente imposible con medios primitivos. Una simple fogata o incluso una fragua básica jamás podrían alcanzar las temperaturas necesarias para trabajar con dicho metal. Aún más intrigante es que estos cortes distintivos en forma de llave y las abrazaderas metálicas no son exclusivos de Bolivia. Se han encontrado características idénticas en otros yacimientos megalíticos avanzados de todo el mundo, probablemente construidos por una civilización desaparecida. Otra técnica de ensamblaje utilizada para los icónicos bloques en forma de H es la unión de cola de Milano. La ranura interior entre los dos portes verticales de la H no está cortada en un ángulo recto estándar, sino que forma una distintiva cola de Milano, más ancha en la base y más estrecha en la parte superior. Este diseño no es casual, refleja una técnica que aún se utiliza en la carpintería y la construcción en piedra para unir firmemente dos piezas sin necesidad de mortero ni aglutinante. En la ingeniería moderna, una junta de cola de Milano impide el movimiento lateral, creando una conexión autoblocante una vez que se inserta la pieza macho correspondiente. Cada cola de Milano fue elaborada con tal precisión que parece formar parte de un sistema modular, como si los constructores hubieran pretendido que las piedras encajaran con exactitud mecánica. Sin embargo, a pesar de la perfección de estos cortes en Pumapunku, los arqueólogos nunca han encontrado las piezas macho que les correspondían. Esta ausencia plantea una de las preguntas más inquietantes del sitio. ¿Qué debían sujetar exactamente estas juntas? Otra característica extraña de Pumapunku no reside en su geometría, sino en su energía invisible. Varios investigadores han observado que las piedras de andesita dispersas por el sitio presentan propiedades magnéticas inusuales. Al medirlas con brújulas o magnetómetros, la aguja suele desviarse o girar erráticamente cerca de ciertos bloques, lo que sugiere que las propias piedras estaban magnetizadas de alguna manera. Lo peculiar es que el magnetismo no es uniforme.
Algunas caras de la misma piedra se atraen, mientras que otras se repelen, como si los constructores las hubieran polarizado intencionalmente. La andesita, por naturaleza, contiene pequeñas cantidades de minerales magnéticos como la magnetita y la hematita, pero en su estado natural esto no crearía zonas magnéticas tan definidas. Para que estas piedras exhibieran magnetismo direccional, sus dominios magnéticos tendrían que estar alineados deliberadamente, algo que requería tratamiento térmico o exposición a fuertes campos electromagnéticos. Esto significa que quien quiera que haya tallado los bloques pudo haber comprendido cómo manipular la piedra a nivel atómico. La precisión de las juntas es asombrosa, ya que ni siquiera una hoja de afeitar cabe entre muchas de ellas. Los investigadores han observado que los constructores parecían haber utilizado un sistema modular de formas de piedra estandarizadas. Los bloques repetidos en forma de H y los diseños entrelazados implican que fueron prefabricados para integrarse en un gran plan arquitectónico. Dicha modularidad sugiere una forma de producción en masa que habría requerido plantillas, herramientas de medición y principios de diseño coordinados. Podemos observar anomalías insondables, atípicas de la civilización tiwanaku. Este bloque, por ejemplo, presenta una ranura perfecta con orificios de 6 milímetros, cortados con precisión y espaciados uniformemente en su interior. Existen numerosos bloques más con la misma característica. Muchos creen que esto es una clara evidencia del uso de tecnología avanzada, posiblemente maquinaria. En 2012, el ingeniero Chris Dunn realizó un experimento para comprender cómo se pudieron haber cortado las piedras de Puma Punku. Obtuvo un pequeño fragmento de andesita de uno de los bloques del yacimiento y realizó 2 cortes de prueba con equipo moderno. Uno se realizó con un láser de precisión y el otro con una sierra de diamante. El corte láser dejó estrías distintivas, líneas finas y uniformemente espaciadas que diferían de la superficie antigua original. Sin embargo, la sierra de diamante produjo un resultado sorprendentemente similar a la suavidad de las piedras de Puma Punku. Dunn señaló que, aparte de miles de años de erosión, el corte antiguo podría haber sido prácticamente idéntico al acabado obtenido con la sierra de diamante moderna. La situación se tornó aún más extraña cuando, en 2009, un radar de penetración terrestre reveló enormes cámaras bajo Puma Punku. Hasta la fecha, el sitio no ha sido excavado a profundidad. La excavación actual apenas alcanza los 60 centímetros y los arqueólogos nunca han profundizado más. La versión oficial sobre la construcción de Puma Punku afirma que fue erigido alrededor del año 536 después de Cristo por la civilización Tiwanaku, una cultura preincárica que floreció cerca del lago Titicaca, en el altiplano boliviano. Según este relato, el pueblo tiwanaku, armado únicamente con martillos de piedra, cuerdas y herramientas primitivas, logró extraer, transportar y tallar los enormes bloques de arenisca y andesita que conforman las ruinas. Sin embargo, al considerar la magnitud y la logística que esto implicaría, la historia se desmorona. Algunos de los bloques de arenisca de Puma Punku pesan entre 130 y 180 toneladas cada uno. Estas enormes piedras fueron extraídas de una cantera a unos 6 kilómetros de distancia, siguiendo una ruta que habría requerido cruzar un terreno irregular y al menos una cordillera. Aún más enigmáticos son los bloques de andesita, más pequeños pero intrincadamente tallados con precisión milimétrica. El análisis geológico muestra que estas piedras procedían de una cantera ubicada en las laderas de un volcán a más de 90 kilómetros de distancia. Para llegar a Puma Punku desde allí habrían tenido que ser transportadas a través de las vastas aguas del lago Titicaca, el lago más grande de Sudamérica, y luego izadas a casi 4.000 metros de altura hasta la meseta. La explicación oficial afirma que estos colosales bloques fueron arrastrados hasta su lugar con cuerdas y rodillos de madera. Pero Puma Punku se encuentra muy por encima de la línea de los árboles. A una altitud donde no crecen árboles de forma natural, no habría habido manera disponible para fabricar rodillos o trineos. La idea de que los constructores transportaran grandes cantidades de madera desde zonas más bajas para un proyecto de esta envergadura resulta inverosímil. Incluso la maquinaria moderna tendría dificultades para mover bloques de varias toneladas a través de semejante terreno, y mucho menos las herramientas y cuerdas primitivas.
En la década de 1960, el ejército boliviano intentó recrear el proceso, utilizando únicamente cuerdas y fuerza humana para levantar una piedra de 2 toneladas, menos del 2% del peso de algunos de los bloques más grandes del yacimiento. Tras horas de esfuerzo, apenas lograron moverla unos centímetros. Si hombres modernos, equipados con cuerdas de nylon y calzado adecuado, no pudieron mover un bloque de 2 toneladas, ¿cómo transportó y colocó con precisión una civilización antigua piedras que pesaban casi 100 veces más? La explicación más aceptada guarda silencio al respecto. Incluso si asumimos, en contra de toda evidencia, que de alguna manera lograron mover estas piedras a través de montañas y lagos, otro misterio persiste. ¿Cómo las cortaron? La arenisca roja y la andesita utilizadas en Puma Punku son materiales extremadamente duros. La andesita, una roca volcánica, tiene una dureza de aproximadamente 7 en la escala de Mohs, mientras que el cobre, el metal más duro disponible para los Tiwanaku según los arqueólogos, tiene una dureza de solo 3. Según los principios básicos de la ciencia de los materiales, una herramienta más blanda no puede cortar ni dar forma a un material más duro con precisión. La idea que cinceles de cobre y martillos de piedra pudieran tallar ángulos rectos perfectos en superficies lisas como un espejo en roca volcánica es simplemente imposible. Si se comprende la interacción entre la dureza y las herramientas, esto no es una especulación, sino una ley física. No se puede tallar andesita densa con herramientas más blandas que la propia roca, del mismo modo que no se puede cortar acero con un cuchillo de plástico. Las únicas maneras plausibles de dar forma y pulir piedra de esta dureza son mediante el uso de materiales más duros como el diamante o el corindón, o con métodos de corte avanzados que implican altas temperaturas, vibraciones o abrasión, superiores a las que poseía cualquier cultura de la Edad del Bronce. Los Tiwanaku, según nos cuenta la historia, carecían de todo esto. De hecho, incluso los primeros europeos que descubrieron Puma Punku creían que había sido construida por una avanzada civilización perdida. La historia comienza en Sudamérica en 1549, cuando el cronista español Pedro Cieza de León cabalgó por las tierras altas bolivianas en busca del corazón perdido del imperio inca. En lugar de encontrar la bulliciosa capital que esperaba, se topó con las ruinas azotadas por el viento de una antigua ciudad que desafiaban toda comprensión. Encontró enormes estatuas de piedra, inmensos bloques esparcidos por la llanura y portales monumentales tallados en una sola pieza de piedra. Lo que vio le hizo dudar de todo lo que creía saber sobre los constructores del mundo. En su diario, Pedro escribió: en Tiwanaku se alzan estatuas de piedra tan imponentes que uno se pregunta cómo la mano humana pudo transportarlas hasta donde están hoy. Algunas de estas piedras están consumidas y en ruinas. Otras forman portales, todas talladas en un solo bloque. No comprendemos con qué herramientas se pudo haber realizado tal obra, y nadie entiende cómo se pudieron mover estos pesos gigantescos. Estas palabras, registradas hace casi 5 siglos, siguen siendo el primer relato escrito de Tiwanaku y su sector más misterioso, Puma Punku. Pedro no era un hombre fácil de impresionar. Había visto las maravillas de Cuzco y las ciudades reales del imperio inca. Sin embargo, nada se comparaba con lo que encontró en aquella desolada meseta. Cuando preguntó a los ancianos incas locales quién había construido estas estructuras megalíticas, su respuesta fue tan críptica como las propias piedras. Escribió: pregunté a los nativos si estos edificios habían sido erigidos durante la época de los incas. Se rieron y respondieron que los edificios habían estado allí muchos años antes de que los incas comenzaran su dominio. Estas estructuras, me aseguraron, habían sido construidas en una sola noche por seres cuyo origen desconocían. Esas pocas palabras lo cambiaron todo. Para Pedro, un hombre criado en la cosmología cristiana y la lógica europea, la idea de que seres desconocidos construyeran tales monumentos en una sola noche era casi herética. Sin embargo, los lugareños insistían en que sus ancestros solo habían heredado las ruinas, no las habían construido. Si bien Puma Punku suele acaparar la atención por su arquitectura imposible, Tiwanaku en sí cuenta una historia aún más profunda. Una de alineación cósmica, conocimiento perdido y un pueblo cuyo dominio del mundo natural sigue siendo inigualable.
Lo que queda hoy es solo una fracción de lo que una vez se erigió. Una ciudad monumental construida con piedras perfectamente encajadas, pirámides, templos y plazas alineadas con precisión celestial. Las ruinas susurran de una civilización olvidada que alcanzó un nivel extraordinario de sofisticación mucho antes de que comenzara la historia escrita. El sitio abarca varios kilómetros cuadrados e incluye enormes estructuras de piedra que parecen haber sido talladas y dispuestas según ciclos astronómicos. Sus cimientos están excavados en la roca madre, lo que sugiere una comprensión de la geología y la construcción que rara vez se alcanzaba. Como se observa en culturas antiguas, la pieza central de Tiwanaku es la pirámide de Akapana, un enorme montículo aterrazado revestido en su día con bloques de piedra finamente tallados. Se alza como una montaña erosionada, elevándose en 7 niveles distintos, cada uno diseñado con precisión simétrica. Más allá de la pirámide de Akapana se encuentra el templo Kala Sasaya, un vasto patio rectangular rodeado de imponentes pilares y muros de piedra. Esta estructura fue diseñada con precisión celestial. Cada monolito y puerta dentro de Kala Sasaya está alineado con eventos astronómicos, los solsticios, los equinoccios y posiblemente incluso los ciclos lunares. El templo parece haber funcionado como un gigantesco observatorio, un lugar donde los constructores podían rastrear los movimientos del Sol y las estrellas con asombrosa precisión. Dentro de Kala Sasaya se encuentra uno de los artefactos más emblemáticos de los Andes, la Puerta del Sol. Tallada en un solo bloque de andesita que pesa más de 10 toneladas, sigue siendo uno de los mejores ejemplos de la cantería precolombina. La puerta presenta intricados relieves dominados por una figura central conocida como el dios Sol o Viracocha, rodeado por 30 figuras aladas más pequeñas, cada una de las cuales porta un objeto. Algunas parecen llevar bastones, otras animales o símbolos geométricos. La composición en su conjunto parece codificar datos astronómicos o calendáricos, con patrones que podrían representar años solares, ciclos lunares o movimientos planetarios. Algunos investigadores han especulado que formaba parte de un sistema mayor utilizado para medir el tiempo, quizá como un calendario de piedra. Alrededor del complejo del templo se encuentran patios y plazas más pequeños repletos de estatuas monolíticas. La más famosa es el monolito Bennett, también conocido como la estatua de la Pachamama o Madre Tierra. Con más de 6 metros de altura y un peso estimado de 20 toneladas, esta colosal figura está tallada en una sola piedra y cubierta de una compleja iconografía. Otra estructura sobrecogedora es el templo semisubterráneo, un patio hundido al aire libre rodeado de muros en los que se encuentran incrustadas 175 cabezas de piedra esculpidas. Cada rostro es único y, curiosamente, no se asemejan a los de los humanos comunes. Las excavaciones modernas solo han descubierto una fracción del total de Tiwanaku. Gran parte de la ciudad permanece enterrada bajo capas de tierra, posiblemente oculta bajo sedimentos de antiguas inundaciones. Imágenes satelitales han revelado rastros de caminos y canales que se extienden mucho más allá del sitio visible, lo que sugiere que Tiwanaku pudo haber sido en algún momento el corazón de una vasta red urbana y agrícola que se extendía por las altas planicies. Arthur Poznański, explorador e investigador de principios del siglo XX, dedicó gran parte de su vida a Tiwanaku y Pumapunku. Propuso que el complejo no fue construido por la conocida cultura Tiwanaku, sino por una civilización que la precedió por miles de años. Pasó más de 50 años midiendo, documentando y analizando cada aspecto de las ruinas, y finalmente publicó su obra maestra en 4 volúmenes, Tiwanaku, la cuna del hombre americano. En ella presentó una reinterpretación radical de la prehistoria andina que desafió directamente la ortodoxia académica. Un elemento central de la teoría de Poznański era la idea de que Tiwanaku no se construyó alrededor del año 500 después de Cristo, como sostienen los estudios convencionales, sino decenas de miles de años antes, durante las etapas finales de la última glaciación. Basó esta historia en las alineaciones astronómicas del sitio. El templo Kala Sasaya, argumentó, era un antiguo observatorio solar.
Al estudiar la orientación de sus muros y puertas con respecto a la posición del Sol en los solsticios y equinoccios, Poznański afirmó que los constructores de Tiwanaku habían diseñado la estructura para marcar eventos celestes precisos. Sin embargo, al comparar la alineación del templo con datos astronómicos modernos, descubrió que ya no coincidía con las posiciones solsticiales actuales. El ángulo de salida y puesta del Sol había variado. Utilizando la tasa conocida de precesión axial, la oscilación gradual del eje terrestre, calculó que la disposición de Tiwanaku habría sido precisa alrededor del 15.000 a.C. Esta conclusión, de ser cierta, convertiría a Tiwanaku en la ciudad más antigua de la Tierra, anterior a Mesopotamia, Egipto y a todas las civilizaciones conocidas por más de 10 milenios. Para Poznański, esto significaba que Tiwanaku había sido construida por un pueblo que existió mucho antes del surgimiento de la historia escrita, una cultura lo suficientemente avanzada como para comprender la astronomía, la arquitectura y la ingeniería a un nivel comparable al de la era moderna. Poznański creía que este pueblo había prosperado antes de un gran cataclismo global, posiblemente el fin de la última glaciación, que borró casi todas las huellas de su existencia y dejó a Tiwanaku como uno de los pocos testimonios supervivientes de su conocimiento. La datación de Poznański era radical y su interpretación aún más. Concebía Tiwanaku no solo como una ciudad, sino como la capital de una civilización avanzada que alguna vez se extendió por gran parte de Sudamérica. Propuso que el lago Titicaca se había extendido mucho más allá de sus límites actuales, cubriendo gran parte del altiplano circundante. También observó lo que parecían ser señales de erosión glacial en las piedras, patrones de erosión que, según él, solo podrían haberse producido si el sitio hubiera estado expuesto a inundaciones masivas o al deshielo al final del Pleistoceno. En opinión de Poznański, Tiwanaku no era un centro ceremonial de hace 1500 años, sino el epicentro de una civilización que existió antes del gran diluvio descrito en los mitos de culturas de todo el mundo. Conectó estas historias, ya fueran de Sumeria, Egipto o la Biblia, con la memoria colectiva del mismo acontecimiento que puso fin a la era de los grandes constructores. En 1533, los conquistadores españoles llegaron a las fronteras del Imperio Inca. Penetraron rápidamente hacia adentro, abriendo un camino robando y saqueando acero. En un pueblo inca, un sacerdote llamado Amaru Ramu esperaba que los conquistadores llegaran acunando cerca de él la preciada posesión de su comunidad, un pequeño disco de oro al que llamaban la llave de los dioses de los 7 rayos. A medida que los españoles se acercaban, Amaru Ramu decidió huir a las montañas alrededor del lago Titicaca, llevándose el preciado disco con él para que los españoles no le pusieran las manos encima. Allí, escondido entre los picos rocosos, se encontró con un grupo de hombres santos que guardaban lo que parecía ser una gran puerta tallada en una montaña. Los hombres comenzaron a contarle a Amaru Ramu la historia de esta puerta, proclamando que era un portal al que llamaron la Puerta de los Dioses, que al abrirse conducía al mundo donde residían las deidades incas. Grandes héroes del pasado, según explicaron, habían viajado por la puerta cuando se completaba su tiempo en la tierra. Incluso hubo una profecía de que un día la puerta se abriría mucho más que antes y los dioses regresarían a la tierra. Intrigado, Amaru Ramu comenzó a examinar la puerta más de cerca. En el medio de esta puerta había un pequeño hoyo circular, aproximadamente del tamaño exacto, se dio cuenta, del disco dorado que había traído consigo. Curioso, sacó el disco y lo colocó en el hoyo. Encajó perfectamente. De repente, una luz azul comenzó a emanar de la puerta, y el portal mítico comenzó a abrirse mientras Amaru Ramu y los hombres santos miraban con asombro. Quizás sintiendo lo que les sucedería a sus hermanos incas a mano de los españoles, Amaru cruzó la puerta para no ser visto nunca más. Siglos después, esta historia se había olvidado en su mayor parte, reclinada cómodamente en el género del mito. Y quizás allí se hubiera quedado si no fuera por un hombre llamado José Luis Delgado, quien descubrió algo increíble.
En 1996, Delgado comenzó a tener un sueño recurrente, extraño y extremadamente vívido. En él se paraba frente a una puerta de piedra que emanaba una luz azul misteriosa. Tal vez el sueño era poco más que el resultado del estrés. Delgado acababa de comenzar un nuevo trabajo como un guía turístico en las montañas del Perú moderno y aún no conocía la zona lo suficiente como para sentirse cómodo guiando a los muchos turistas que pasaban por ella cada año. Para rectificar esto, comenzó a explorar el área a pie, aclimatándose mejor con el vasto entorno. Un día, mientras hacía precisamente esto, Delgado se encontró con algo que lo asombró. Allí, en lo profundo de las montañas, estaba lo que parecía ser una gran puerta de piedra, de 25 pies de alto y 25 pies de ancho, tallada en la ladera de una montaña, con una puerta empotrada más pequeña en su base, exactamente la puerta que Delgado había visto en su sueño. Como él describió, cuando vi la estructura por primera vez, casi me desmayo. He soñado con esa construcción repetidamente a lo largo de los años. Le he comentado a mi familia muchas veces sobre estos sueños, así que cuando finalmente miré hacia la puerta, fue como una revelación de Dios. ¿Cómo se le da sentido a un hecho tan extraño? Su descubrimiento trajo una avalancha de investigadores y turistas interesados a la zona. Esto resultó en numerosos informes de sucesos anormales. Algunos escucharon música extraña que emanaba detrás de la piedra. Otros afirmaron que cuando pusieron sus manos en la puerta, podían sentir la energía pulsando desde el interior. Algunos incluso comenzaron a tener visiones de columnas de fuego y sucesos sobrenaturales. En poco tiempo, el gobierno peruano designó el área como un sitio histórico, lo que impidió que se llevaran a cabo más investigaciones y dejó el misterio sin resolver. Lo que sorprendió a muchos investigadores fue el descubrimiento, hecho en Turquía, de una estructura casi idéntica a la Puerta de los Dioses en Perú. ¿Cómo podemos encontrar la misma estructura literalmente en el otro lado del mundo y creer que es simplemente una coincidencia? ¿Es posible que estas creaciones sean una especie de portal energético que sirvan para recorrer largas distancias en poco tiempo? ¿Qué tan avanzados son los seres que pueden usar tales tecnologías y atravesar el mundo? Curiosamente, la Puerta de los Dioses es solo uno de los 5 sitios arqueológicos inusuales en las proximidades del lago Titicaca, en lo alto de lo que ahora se llama la Cordillera de los Andes. Viaja al otro lado del lago hacia la actual Bolivia, y allí se encuentra la desconcertante Puerta del Sol, un arco de 10 pies de alto formado con una sola pieza de piedra, que aparentemente descansa en medio de la nada. En esta puerta está tallada la cara resplandeciente del dios Sol, rodeada por una serie de inscripciones inusuales que algunos creen que poseen un significado astronómico y astrológico. A lo largo de los años, muchos en el área han informado de una actividad significativa de ovnis cerca de la puerta, y luces azules parpadeantes y discos blancos brillantes, y hay algunos que creen que la puerta es un portal a través del cual viajan estos ovnis. Es interesante notar que tanto la Puerta del Sol como la Puerta de los Dioses, junto con otros puntos arqueológicos inusuales en el área, están construidos alrededor del lago Titicaca. Según el mito de la creación de los pueblos antiguos de la zona, aquellos que preceden al surgimiento del Imperio Inca, el lago Titicaca fue la cuna de la civilización humana, el lugar de donde emergió el dios Kon-Tiki, trayendo seres humanos con él a este mundo. Otra capa se agregó a la intriga cuando en el año 2000 los arqueólogos descubrieron un templo submarino en el corazón del lago Titicaca. ¿Cómo pudo llegar allí algo así? Los niveles de agua del lago han retrocedido con el tiempo, pero el bajo del agua de ahora estaba bajo el agua en ese entonces. Además, ¿podría este templo, en el centro de una antigua red, unir las misteriosas puertas de entrada del área? Si estás fascinado por las civilizaciones prehistóricas que faltan en nuestros libros de historia, embárcate en un viaje extraordinario con nuestro libro electrónico Megalitos Prehistóricos.
Este volumen de casi 500 páginas está repleto de imágenes y exploraciones en profundidad de algunas de las estructuras antiguas más asombrosas e inexplicables jamás descubiertas. Monumentos que claramente fueron construidos con tecnología avanzada en una época hace mucho tiempo olvidada. Hay un descuento limitado en el libro electrónico, así que asegúrate de hacer clic en el enlace en la descripción o en el